¿Quién podría hacer enojar a Martin Scorsese? Martin Scorsese es uno de los cineastas más respetados del planeta. El hombre detrás de Taxi Driver, Buenos Muchachos y El Lobo de Wall Street ha sido venerado por su obsesión con la perfección, su amor por el cine clásico y su capacidad para sacar actuaciones inolvidables de sus actores. Durante más de 5 décadas, ha moldeado el cine estadounidense como pocos, construyendo una leyenda a pulso. Pero detrás de esa imagen del maestro del séptimo arte se esconde un temperamento intenso, apasionado e implacable. Scorsese no tolera que se cuestionen sus decisiones, no le gusta que improvisen sin control, y definitivamente no está dispuesto a ceder cuando su visión está en juego. Aunque en público suele mostrarse amable y respetuoso, en privado, el director neoyorquino ha tenido enfrentamientos tan serios que marcaron para siempre la relación con algunos de los actores más famosos del mundo. Desde explosiones de ira en el set, tensiones silenciosas, hasta actores vetados para siempre de su círculo de trabajo, Scorsese ha demostrado que su respeto no se gana fácilmente y que perderlo puede costar muy caro. ¿Quiénes son los actores que Martin Scorsese no soportó? Vamos a descubrir quiénes fueron, qué ocurrió y por qué cada uno de ellos terminó excluido del universo de uno de los más grandes directores de todos los tiempos. Número 6. James Caan. ¿Qué ha dicho? Badabí, badabá, badabí. Quiere que enviemos a Michael a escuchar la proposición. El explosivo talento de James Caan lo convirtió en el candidato ideal para el mundo de masculinidad volátil de Scorsese. Pero su colaboración en un proyecto no realizado a mediados de los años 70 se convirtió en tema de leyenda en Hollywood. Recién llegado de su triunfo como Sonny Corleone en El Padrino, Caan trajo consigo una intensidad latente que inicialmente cautivó a Scorsese durante las reuniones de preproducción para un drama de personajes italianos estadounidenses ambientado en la pequeña Italia de Nueva York. Había algo peligroso sobre Jimmy, recordó Scorsese en una rara entrevista con Film Comment. Tenía esta autenticidad que yo quería, pero también tenía ideas sobre el personaje que contradecían completamente mi visión. La tensión se intensificó durante un ensayo notorio donde, según se informa, Caan reescribió el diálogo en el momento, lo que provocó que Scorsese estallara en lo que los miembros del equipo describieron como una diatriba volcánica. Quería improvisación, pero solo su tipo de improvisación, dijo Caan al New Yorker años después. Hay libertad creativa, y luego está lo que sea que fue eso. El proyecto se derrumbó en cuestión de semanas. Scorsese se hizo público citando diferencias creativas, mientras en privado decía a sus asociados que Caan era imposible. Aunque ambos hombres continuaron con carreras ilustres, mantuvieron una distancia fría durante décadas. Su breve colisión creativa representa un fascinante ¿qué hubiera pasado si? En la historia del cine. Número 5. Mark Wahlberg. Brad es mejor padre que cualquiera de nosotros. Si quieres saber cómo criar a tus hijos, míralo a él. Aquí voy de nuevo. El choque entre Scorsese y Mark Wahlberg durante la creación de The Departed representa una de las más fascinantes desconexiones creativas del cine moderno. Proyectado como el volátil sargento Dignam, Wahlberg trajo su característica intensidad de Boston al papel. Pero, según se informa, Scorsese encontró su enfoque cada vez más problemático. Tenía este atletismo, esta credibilidad callejera. La quería para Dignam, mencionó Scorsese en una entrevista para el Directors Guild. Pero peleó conmigo en la vida interior del personaje. Las tensiones estallaron durante el rodaje de la escena cargada de blasfemias en la oficina de Dignam. Los miembros del equipo relataron que Scorsese cortaba repetidamente, exigiendo una sutileza que Wahlberg se esforzaba por entregar. Debajo del exterior agresivo del personaje, seguía diciendo menos, menos, cuando todo sobre este chico gritaba más, dijo un asistente de producción a Vanity Fair. La ironía del conflicto se hizo evidente cuando Wahlberg recibió la única nominación al Oscar para actuación por la película, un reconocimiento que, según se informa, sorprendió al propio Scorsese. Aunque se mostraron profesionales en público, detrás de escena la fricción fue tan pronunciada que discusiones posteriores sobre el casting de Shutter Island y El Lobo de Wall Street excluyeron deliberadamente a Wahlberg. A veces un actor te da exactamente lo que el público quiere, en lugar de lo que necesita el personaje, comentó Scorsese a un estudiante de cine en la Universidad de Nueva York. Número 4. Julia Roberts. Okay. Thank you. La breve intersección de Julia Roberts con el mundo cinematográfico de Scorsese durante la preproducción de La Edad de la Inocencia reveló una incompatibilidad fundamental entre la novia de América
y el director más intransigente de Estados Unidos. Inicialmente considerada para el papel de la condesa Ellen Olenska, que finalmente fue para Michelle Pfeiffer, Roberts se encontró atrapada en el meticuloso proceso de preparación histórica de Scorsese. Tenía esta cualidad luminosa que podría haber funcionado maravillosamente, admitió a regañadientes Scorsese años después en Film Quarterly, pero había una sensibilidad contemporánea que no pudo entrenarla para dejar atrás. El momento decisivo llegó durante una prueba de vestuario, cuando, según se informa, Roberts cuestionó las restricciones físicas de la corsetería de época y la insistencia de Scorsese en la autenticidad. Quería que literalmente no respirara, para comprender adecuadamente al personaje. Roberts más tarde aludió al incidente en una mesa redonda de The Hollywood Reporter, sin mencionar a Scorsese directamente. Metodológicamente dirige, supongo que lo llamarías después de un... Tras una reunión tensa sobre los antecedentes culturales del personaje, Roberts se retiró de la consideración. El incidente se rumoreó en círculos de la industria como un ejemplo de la intransigencia de Scorsese, chocando con un enfoque más intuitivo de una estrella en piezas de época. Necesito actores que puedan desaparecer en otros tiempos, no los que hacen que otros tiempos se sientan como los nuestros, dijo Scorsese al New York Times. Número 3. Ryan O'Neal. La reputación de Ryan O'Neal, por su notable encanto en pantalla, hizo que su catastrófica audición para Toro Salvaje resultara aún más impactante para los pocos testigos presentes en la oficina de Scorsese en Nueva York en 1978. Antes de que Robert De Niro se estableciera oficialmente como protagonista para interpretar a Jake LaMotta, O'Neal, disfrutando del éxito reciente de Barry Lyndon y Paper Moon, fue brevemente considerado para el papel del antihéroe del boxeo. Fue quizás la hora más incómoda que he pasado en un casting, confió Scorsese a su editora de toda la vida, Thelma Schoonmaker, quien luego contó la historia en una retrospectiva de patrimonio cinematográfico. Miraba el material como si fuera algo extraterrestre, relató. La reunión se deterioró aún más cuando O'Neal sugirió suavizar las escenas de violencia doméstica de LaMotta para hacer al personaje más simpático, una lectura completamente errónea de la visión inquebrantable de Scorsese. Si estás preocupado por la simpatía, estás en la habitación equivocada, supuestamente respondió Scorsese, antes de terminar abruptamente la reunión. Aunque nunca se confirmó explícitamente, O'Neal hizo referencias oblicuas al encuentro en sus memorias, escribiendo: algunos directores quieren fealdad cruda. Yo siempre he creído que el público necesita una forma de entrar, una razón para preocuparse. El encuentro se volvió emblemático del abismo que existía entre los galanes convencionales de Hollywood y el despiadado estudio de personajes de Scorsese. Hay una diferencia entre estrellas de cine y lo que yo necesito, declaró después a American Film. Yo necesito actores dispuestos a ser despreciados. Número 2. Winona Ryder. Vete. La colisión de Winona Ryder con el exigente enfoque de dirección de Scorsese durante La Edad de la Inocencia, 1993, sigue siendo uno de los enfrentamientos más discretos pero reveladores en su carrera como cineasta. Ryder interpretaba a May Welland, la novia de sociedad aparentemente inocente, cuya férrea determinación constituye el contrapeso emocional de la historia. Pero se encontró atrapada entre la visión de Scorsese y sus propios instintos sobre el personaje. Winona tenía esta cualidad luminosa que funcionaba maravillosamente en cámara, reconoció Scorsese en un comentario retrospectivo. Pero peleó conmigo. Según cálculos internos, Ryder tenía una lectura más consciente y emocional de lo que May estaba haciendo a Newland y a la condesa. La tensión aumentó durante el rodaje de la escena crucial del compromiso en la mansión Van der Luyden, donde Scorsese, según se informa, detuvo la producción durante casi 6 horas, exigiendo una calidad específica de manipulación emocional del personaje. El diseñador de producción Dante Ferretti recordó: Martin le susurraba durante 20 o 30 minutos entre tomas. Ella salía con los ojos rojos solo para volver a escucharlo cuando la cámara comenzaba a rodar. Los miembros del equipo observaron interacciones cada vez más tensas entre el director y la actriz, particularmente durante el tercer acto de la película, cuando May revela su embarazo. Básicamente empezó con cineastas que solo intentaban lograr sus películas, dijo la supervisora de guión Martha Pinson en una entrevista con Sight and Sound. Winona quería humanizar a May, encontrar su vulnerabilidad, pero Martin vio eso como algo que socavaba el poder del personaje.
A pesar de la nominación al Oscar que recibió Ryder por su papel, la tensión creativa fue tan pronunciada que estuvo notablemente ausente de la pista de comentarios del filme y de la mayoría de sus actividades promocionales. Años después, cuando se le preguntó a Scorsese sobre futuras colaboraciones con ella, respondió con una brevedad poco característica. Brillante en ciertas cualidades, pero Weyland necesitaba algo completamente distinto. Las consecuencias de su choque creativo se hicieron evidentes. A pesar de su continua prominencia en Hollywood, Ryder nunca volvió a ser considerada para un proyecto de Scorsese. Como le confió a su colaboradora Sandy Powell, a veces el proceso de alcanzar una gran actuación es tan difícil que no te puedes imaginar repitiéndolo, incluso cuando el resultado funciona en la pantalla. Número 1. Jim Carrey. El casi accidente de Jim Carrey con el universo cinematográfico de Scorsese representa una de las incompatibilidades creativas más fascinantes de Hollywood. Una colisión entre el genio de la improvisación y una visión meticulosa que nunca pasó de la preproducción. En 1999, tras el doble éxito de The Truman Show y Man on the Moon, Carrey estuvo brevemente vinculado al proyecto de larga gestación de Scorsese, una película biográfica sobre Howard Hughes, que más tarde se convertiría en El Aviador. Concebido inicialmente como un estudio psicológico más oscuro del declive de Hughes, el proyecto intrigó a Scorsese como una posible vitrina para el potencial dramático aún inexplorado de Carrey. Jim tiene esta energía maníaca que podría capturar la brillantez de Hughes, comentó Scorsese a la revista Premiere en ese momento. Pero esa energía necesitaba ser canalizada con extrema precisión. El punto de ruptura llegó durante un taller de personaje en la oficina de Scorsese en Nueva York. Según el diseñador de producción Dante Ferretti, Carrey llegó con muchas ideas de improvisación sobre la transformación física de Hughes a lo largo del tiempo. Martin se volvió cada vez más silencioso a medida que Jim demostraba estas notables transformaciones físicas, recordó Ferretti. La temperatura de la habitación parecía bajar con cada minuto. La desconexión fundamental surgió cuando se discutió la adherencia al guión. El método de Scorsese exigía precisión milimétrica en la entrega del diálogo, mientras que Carrey buscaba libertad para descubrir momentos de forma orgánica. Hay dos tipos de brillantez en la actuación, comentó Scorsese, según su socia de producción Bárbara De Fina. La de Jim es innegable, pero no es compatible con mi proceso. El proyecto se estancó poco después. Carrey pasó a protagonizar Bruce Almighty, mientras Scorsese reimaginó la historia de Hughes con Leonardo DiCaprio años más tarde. Cuando se le preguntó por actores con los que lamentaba no haber trabajado, Scorsese ofreció una observación reveladora durante una clase magistral en NYU. Algunos actores son artistas singulares, que crean dentro de su propio universo. Mis películas requieren actores que puedan habitar plenamente el mío. La colaboración no realizada con Jim Carrey se erige como un testimonio de la delicada química entre director e intérprete. Porque incluso un talento extraordinario puede fallar cuando las metodologías creativas divergen de forma irreconciliable. Como dijo el propio Carrey filosóficamente en una entrevista de 2015, a veces, el mejor regalo es una puerta que permanece cerrada. Pocas relaciones en el cine son tan decisivas como las que se dan entre directores y actores. Pero en el ámbito de Scorsese, estas conexiones se convierten en campos de batalla artísticos. Los 6 artistas que se enfrentaron al más venerado cineasta de Estados Unidos comparten una distinción: un talento extraordinario que, de alguna forma, no logró alinearse con su visión inflexible. Sus conflictos iluminan la esencia de la filosofía de Scorsese, donde la precisión técnica debe casarse con el abandono emocional. En una industria cada vez más impulsada por algoritmos, estas tensiones creativas nos recuerdan que la visión artística auténtica no exige concesiones, pero sí una convicción que roza la obsesión.